Bienvenidos. Hoy en Zona Desconocida vamos a tener particularmente un tema que a ustedes les interesa mucho y que tiene que ver con misterios de casas encantadas, pero sobre todo de una en particular, que es la mansión Winchester. Esta mansión en San José de California que aparentemente atormenta a quienes la habitan. También vamos a tener un informe sobre pirámides. ¿Por qué es que en todas partes del mundo aparecen pirámides ocultas en muchos casos? ¿Por qué todas las civilizaciones también han tenido como referencia este tipo de concentración? Y una entrevista imperdible con un ícono de la cultura rioplatense que es Carlos Perciavale, que ha tenido experiencias increíbles con el fenómeno OVNI. Bienvenidos a Zona Desconocida. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con un informe sobre una construcción que es básicamente icónica para todos aquellos que les gusta lo paranormal. Vamos a tener dentro de este informe el relato de alguien que conocemos bastante, que es Guillermo Lockhart, que ha estado en ese lugar. Esta casa, que tiene algo así como 160 habitaciones, con puertas que no van a ningún lado, escaleras también que van hacia la nada, que ha tenido una historia realmente extraña y que, según los testigos y los propios protagonistas, atormenta a todos aquellos que están en ese lugar. Vamos a verlo. En San José, California, existe una mansión que es un auténtico laberinto. 160 habitaciones con puertas que se abren algunas al vacío, escaleras que no llegan a ningún lado y muchas trampas más, ideadas para que los fantasmas no puedan atraparle. Se trata de la espectacular y famosa mansión Winchester, la que cuenta con una impresionante historia de misterios. Para mí la casa Winchester o la mansión Winchester es la construcción más mágica que hay en el planeta. Es la casa, por ahí hay que ver, hoy hay muchas construcciones grandes, pero es considerada una de las casas más grandes del mundo y que tiene que ver con, o que nos lleva al origen de una historia muy interesante. Bueno, para entender de dónde nace todo esto y por qué tanta repercusión tiene lo referente a la mansión Winchester, hay que conocer el contexto, saber un poco de la historia, cómo nace y se genera esta construcción. La leyenda de Winchester Mystery House cuenta la historia de la señora Winchester, quien enviudó en 1880 y su hijo murió poco tiempo después. Esto la sumió en una depresión y decidió mudarse a San José para empezar una nueva vida. Oliver Winchester tuvo un hijo que se llamaba William Winchester, que vivía en New Haven, en Connecticut, donde también vivía Sarah Lockwood. Ellos se conocieron porque aparte pertenecían a familias que tenían contacto por su poder económico, su clase social, se conocieron y al tiempo se casaron. Cuando se casaron, al rato, en el año 1862, tuvieron una hija. Esa hija vivió muy poco tiempo y falleció en el año 1866, pocos meses después de haber nacido, que también había nacido en 1866. Y al tiempo también fallece su marido por tuberculosis. Sara entonces queda sola y con una herencia enorme de fortuna. Ella recibe $20 millones de la época, que hoy serían más de 500 millones de dólares. Las acciones de la empresa, poco menos del 50%, y además un ingreso diario de dólares exentos de impuestos. Por lo tanto, su preocupación económica, esa parte sí la tenía resuelta, pero en su interior estaba absolutamente rota por las pérdidas que había tenido. Primero su hija, que no tuvieron más hijos con su marido, y después obviamente por el fallecimiento del esposo. Realmente fascinante esta historia, tiene
un montón de componentes que nos atraen bastante. Pero vamos a ver en esta segunda parte algo que también empieza a explicar por qué es que esta construcción es como es. Van a ver en esta segunda parte la aparición de una medium, que fue quien tal vez es la causante del tamaño que tiene esta casa, esta construcción. Vamos a verlo. Desesperada, la señora consultó con un medium, quien le aseguró que su familia estaba bajo una maldición, la cual era causada por las muertes que las armas de la compañía Winchester habían ocasionado, sobre todo a tantos indígenas. Hay que recordar en ese tiempo que el espiritismo estaba de boga, era algo muy común en el cual las clases sociales altas recurrían como método de entretenimiento también, pero a su vez como algo muy difundido para ver si había una posibilidad de comunicarse con ese otro lado. Y lo que hace Sara es comenzar a recorrer, a ir a espiritistas, mediums o supuestos mediums. Iba uno diferente casi que por día, hasta que finalmente llega a uno en especial, uno que lo que le dice es que había establecido comunicación con su marido. Todos los anteriores le venían comentando de que la veían acompañada por una figura masculina. Pero este, además de decirle eso, le comenta que tiene un mensaje de su marido y le recomienda que siga al sol, que vaya al oeste y que allí, en un lugar donde encuentre un sitio que a ella le provoque algo en su interior y le indique que se quede, debe empezar a construir una casa. Una casa que no debe parar de edificar. Y como frase casi lapidaria e indicativa de qué gravedad podía tener el asunto, este medium le dice que el marido le comenta: construye, vivirás, detente y morirás. Así entonces comienza ese recorrido, se va de New Haven y empieza a ir hacia ese oeste, atrás del sol. Y cuando llega a San José, a California, a un lugar específico, puntual, donde ya había incluso una edificación, una casa ya construida pero pequeña, siente que es ahí el sitio. Y comienza lo que hoy conocemos ya como esa enorme casa de tantísimas habitaciones, que es la mansión Winchester. La única solución posible para evitar las tragedias que esta maldición estaba ocasionando era construir una mansión donde los espíritus y las almas perdidas pudieran vivir. Pero esto no era todo, porque esta solución venía con algunas condiciones. La construcción tenía que estar en constante actividad, por lo que la obra estuvo activa durante 38 años sin parar, es decir, las 24 horas del día y todos los días del año. En 1886, la entonces llamada Villa Yanda fue adquirida por la señora Sarah Winchester y desde entonces comenzó su construcción. Esta propiedad se conformaba de 8 habitaciones y 2 pisos, pero tras la larga construcción que la señora Winchester llevó a cabo, terminó siendo una enorme mansión de 4 pisos. Lo que comenzó siendo una pequeña reforma de la casa se convirtió en una gran obra de remodelación que duraría 38 años, hasta la muerte de Sara en 1922. De hecho, se dice que nunca dormía más de 2 noches seguidas en la misma habitación. Es así que ella empieza a construir la mansión Winchester y durante 38 años, como dicen, 24/7, los 365 días del año, estaba siempre en construcción. Hay una película incluso que es bastante reciente que refleja esto, ¿no? De que uno por ahí llegaba, o si visitaba la casa a las 2, 3 de la mañana, había obreros trabajando. Ella era muy fanática del número 13, tenía 13 jardineros, 13 carpinteros, 13 mucamas, 13 obreros, y siempre el número 13 se repetía y estas personas siempre estaban trabajando. Ella tenía una sala de espiritismo, que ahí es donde viene un poco la leyenda más importante que vincula a Sarah Winchester con la mansión y el porqué de su rara construcción. Y en esa sala de espiritismo que ella mantenía sesiones, tenía un perchero para los 13 vestidos que usaba cada vez que hacía una sesión. Además, en esa sala había un candelabro para 13 velas, muchas de las escaleras tenían 13 escalones, y bueno, también hay otras leyendas que hablan de que el testamento de ella tenía 13 cláusulas,
y en los viernes 13 a la hora 13 mandaba sonar las campanas. Ella tenía un campanario 13 veces. Entonces como que el número 13, y creo que la persona que detecta este dato es Harry Houdini, una persona que estaba muy interesada en quitarle la careta a los farsantes. Él visita la casa no solo que aparentemente no detectó, por lo menos yo no encontré que detectara algún fraude, dicen que fue él el que se dio cuenta de que el 13 estaba en todos lados. También fue creando espacios sin sentido dentro de la casa para confundir a los fantasmas que la acosaban. Tiene, a modo de ejemplo, 10.000 ventanas, 47 chimeneas, 3 ascensores, 2 sótanos, y 160 habitaciones. Eso como para que nos hagamos una idea del tamaño. Y además, claro, por esa construcción caótica que empezó a darse, porque los obreros trabajaban día tras día, todos los días del año, porque ella no podía parar de construir, por lo que el médium le había comentado que su marido le indicó. Porque si ella no paraba de construir, la maldición que la perseguía a la familia, que también le había dicho el médium, que el marido le comentó supuestamente desde ese otro lado, de ese más allá, que ellos tenían una maldición, que por eso él había muerto y había muerto la hija de ambos, por esas almas que habían caído víctimas de las balas disparadas por esos rifles Winchester, para que las almas, esos espíritus, no los alcanzaran, porque tenían casi como un comportamiento humano. Acá estamos hablando de una concepción de un más allá, no omnisciente, sabiendo todo, sino que eran espíritus que en un estado de confusión total iban tras ella, tratando de encontrarla, y se perdían en esos laberintos, en esos cuartos, en esas escaleras que no llevaban a ningún lado, esas puertas que se abrían al vacío. Y bueno, para que ella pudiera estar libre, tenía que construir y construir. Ya fallece 38, como te decía, años después de empezar a construir la construcción, ya era mayor. Acá hay un detalle, me diste pie para contar una anécdota. Era muy reservada, aparentemente muy fría, pero sale a la luz un dato que para mí es digno de ser contado, y creo que hasta cambia 180 grados la visión que uno puede tener de esta mujer. Cuando las personas se enteran, sobre todo los herederos, de que había fallecido, bueno, van a buscar su cuantiosa fortuna. Estamos hablando de que no había cuentas electrónicas, sino que ella tenía una caja fuerte en la que, aparentemente estaba su cuantiosa fortuna, y además era de difícil acceso. Entonces la abren. Cuando abren la caja fuerte, la caja grande, ¿qué hay adentro? Otra caja fuerte. Cuando abren esa caja fuerte, otra caja fuerte. Abren esa, otra caja fuerte, como si fuera una mamushka, hasta llegar a una cajita chica, y bueno, ahí la gente decía, oye, ¿acá qué hay? La abren y había 2 recortes del periódico que hablaban del fallecimiento de su mujer y de su hija Annie, y un mechón de pelo de su pequeña bebé que había fallecido. Lo que a mí me genera una reflexión bastante positiva, porque uno por ahí la gente esperaba encontrar monedas de oro. Sin embargo, el verdadero tesoro para ella, que lo tenía todo, eran los afectos que tanto extrañaba. Cuando ella fallece, porque muere a los 83 años, ya mayor, en 1922, ella muere plácidamente, además, como se dice en estos tiempos de hace bastante, y hay un tipo de muerte que creo que es la que más se nombra como aspiracional, pasa de un sueño a otro. Ese testamento que había dejado aparentemente tenía 13 partes, firmado 13 veces, y que había sido rectificado también en 13 ocasiones. Hay leyendas incluso que hablan de las apariciones de Sarah Winchester en esta casa. También hay una leyenda de uno de los trabajadores que aparece con una carretilla en el sótano, y pasan muchas cosas en la mansión. Hoy funciona como museo en donde los visitantes recorren las misteriosas habitaciones buscando respuestas en una impresionante construcción, la cual es una verdadera zona desconocida. Su sobrina, que era la heredera a quien dejó todo, bueno, ella lo que hace es sacar algunos objetos para quedárselos y el resto subastarlos, y vende la mansión a una persona que ya inmediatamente
se ve que con una visión de futuro importante en el provecho que le podía sacar a eso, la compra para hacerla como un paseo, un entretenimiento que hasta el día de hoy se mantiene, un lugar muy visitado por todo el mundo a esa mansión. Pasa por algunos salones por lo que no los ves a través de un cristal y ves que no hay nadie y de golpe un candelabro de cristal pesado, grande, empieza a moverse y oscila como, no es que se va frenando, sino que oscila como una velocidad que es pareja y hasta los mismos guías, creo que se dio un poco porque siempre las personas del grupo les comentan que ven, que experimentan situaciones difíciles de explicar o por ahí en algún caso hasta imposible, porque uno, por ahí hay cosas que es eso del candelabro habría que ver, pero esto lleva a los guías en algún momento hasta filmar y subir ese contenido. Está disponible en internet, incluso en la página de la mansión Winchester hasta hace no mucho tiempo y capaz que ahora está disponible. Había un blog que se llamaba Sótano o Basement en el que el público narraba este tipo de situaciones. Hay muchas que aseguran ver, nosotros ese día hablando con los guías, de un sector en el que están el cuarto de ella y algunas habitaciones importantes de la casa en el que se manifiesta una dama de negro, que dicen que es ella, y que bueno, de repente que aparece de una pared o incluso hasta desaparece en una de las paredes, y varios coinciden, eso es lo raro, ¿no? De personas que no se conocen entre sí y narran lo mismo. Caso que vamos a continuar trayendo de tanto en tanto, sobre todo cuando hablemos de casas encantadas de la mansión Winchester. Queremos invitarlos a seguirnos a través de nuestras redes, Zona Desconocida en Facebook, Zona Desconocida también en YouTube y Zona Desconocida ZD en Instagram. También pueden seguir a nivel personal en Instagram @Henry Hellenser. Recuerden que Henry es con I latina en mi caso. Vamos a continuar con el siguiente tema y ahora nos vamos a dar un lujo de tener una entrevista personal que hicimos con Carlos Perciavale. Pero no hablando de su arte tanto, sino que vamos a estar hablando de algunas experiencias ovni y tal vez hasta extraterrestres. Vos sos una persona muy mística, que tiene muy esotérico, sí, por experiencias que has tenido, de las cuales me gustaría hablar también. Pero, ¿qué consideras? ¿Que estamos en una época de cambio, de crecimiento, convulsionado? ¿Cómo ves eso? Yo creo que en una época de crecimiento, los crecimientos son difíciles y bien lo sabemos nosotros que hemos pasado por la adolescencia y es una época divina por un lado, complicada por otro, pero vamos hacia un mundo mejor. Estoy totalmente convencido, pero creo que estos cambios que van a venir van a ser fundamentalmente buenos con la sociedad. Por eso, algunas de las cosas que pasan están, según yo, mal adjetivadas y me gustaría tratar de que la gente, después de esta conversación nuestra, aunque sea uno o dos, se sumaran a lo que yo trato de decir, porque creo que van a ser mucho más felices y van a ser más felices a los que los rodean. Dentro de este contexto que estás mencionando, evidentemente pones en juego también el concepto de el fenómeno ovni / extraterrestre, que vos has tenido experiencias al respecto, pero que también estamos asistiendo como una especie de oleada y que hay como cierto indicio de poderes que están intentando verlo como algo tal vez riesgoso, ¿no? Hay una palabra que acompaña a estas apariciones multitudinarias que se están dando en todo el mundo, porque ya en todas partes se comenta, no solamente en Uruguay mucho, en África también, en el mundo entero, y es la palabra invasión. Y esto no me preguntes por qué, o preguntame por qué, porque estoy seguro de que no es una invasión. Porque invasión, estamos acostumbrados a hablar de invasión y significa catástrofe,
significa que la gente tenga miedo, y lo que de alguna manera estamos tratando de decir los que tenemos cierto tipo de contacto o cierto tipo de experiencia y de visión, es que la palabra que hay que eliminar es la palabra miedo. Hay que tener confianza, hay que tener alegría, hay que tener fe. La palabra invasión no pega con esto que está pasando y con todo lo que va a pasar, que ya Nostradamus lo había dicho, y lo había dicho entre otros el querido Fabio Serpa. En el siglo XXI, a partir del año 20 y del 23, van a empezar a aparecer fenómenos que me van a dar la razón de muchas de las cosas que yo estoy diciendo y que me han recriminado durante tantos años. Yo he tenido muchas experiencias, las he contado, y por supuesto, de las primeras hace años, lo único que recibía eran carcajadas, o pensaban que yo estoy loco, que ya se me había subido el éxito a la cabeza, que necesitaba llamar la atención para algo que hiciera crecer mi nombre o crecer mi estrella. Y entonces dejé de contarlo porque me parece que no es el objetivo. El tiempo me ha dado la razón, y si vos vieras la cantidad de gente que me llama y me dice, cuando vos hablabas yo no te creía, y ahora que están pasando estas cosas, todos nos acordamos de vos, todos queremos saber qué es lo que va a pasar. Yo no sé lo que va a pasar, pero algo bueno, eliminar la palabra miedo, va a pasar. Seguimos en Zona Desconocida y vamos a continuar con el siguiente tema. Este siguiente tema que tiene que ver con un tipo de construcción que se ha repetido a lo largo de la historia de la humanidad, que son las pirámides. Cuando buscamos información sobre las pirámides nos damos cuenta también que tal vez tenga que ver con un ámbito energético. ¿Por qué? Porque bueno, el propio nombre viene de pirámide, o sea, de fuego, una medida de fuego o de energía que correspondería a este tipo de construcciones. Muchas veces nosotros lo tenemos asociado esto a las pirámides de Egipto o en todo caso a las pirámides mayas. Pero vamos a ver en esta primera parte dónde más es que se han encontrado pirámides en civilizaciones antiguas. Las pirámides representan una de las manifestaciones arquitectónicas ancestrales más difundidas en todo el mundo. Las encontramos de todo tipo y forma, de piedra o de tierra, en punta o achatadas, escalonadas o lisas. Muchas culturas ancestrales compartían esta particular práctica de construcción. Pero ¿por qué esta curiosa coincidencia? ¿Qué poder oculto tienen estas construcciones? México, Egipto, Indonesia, India, China, Perú son apenas algunos de los lugares en donde se encuentran grandes construcciones piramidales, asociadas a antiguas civilizaciones. Pero recientemente se han encontrado también en diversos puntos que no se habían tenido en cuenta. Pero ¿dónde más se están encontrando pirámides? Mira, se ha hecho muchos estudios ahora con la nueva tecnología LiDAR, lo que es toda la parte de Guatemala, lo que es Centroamérica, y ahí se encontraron muchísimos más vestigios debajo de la selva, sobre una extensión muy grande de las civilizaciones que estaban en Centroamérica, pero que aparentemente tenían grandes centros urbanos y asociados unos con otros. Por supuesto que muchísimas más cantidad de pirámides. Estamos hablando de cerca de 50.000, 60.000 estructuras de todo tipo asociadas a centros urbanos. Después hay otras que se mencionan, por ejemplo, lo que puede ser en Oriente. Algunas, por ejemplo, que se conocen en China, las más conocidas obviamente Egipto, México, pero bueno, después todo lo que es Mesopotamia, la antigua Mesopotamia, pero bueno, nada, y después tenemos muchas sobre lo que es el Sudán.
En 1927, el francés Antoine Bovis descubrió que el cadáver de un ratón encontrado en la pirámide de Giza no se descomponía. Sus guías le comentaron que eso era normal allí, aunque no sabían la explicación del fenómeno. Cuando regresó a Francia, construyó una pequeña pirámide a escala y colocó dentro cadáveres de pequeños animales como ranas o lagartos. Nuevamente el fenómeno se repitió y pudo constatar que las materias orgánicas no se pudrían, sino que se deshidrataban. Pero esta función era la que se buscaba en antiguas civilizaciones. Básicamente tenemos una función física de albergar el cuerpo de un rey, de un faraón, de alguien importante. Y por el otro lado, en lo que es la parte de la creencia, es que ese personaje se fuera a reunir, posterior a su muerte, con los dioses. Pero no todas específicamente, pero sí, la mayoría se puede decir que sí. En 1949, el checo Karl Drbal presentó en la oficina de patentes lo que llamó Restaurador del Faraón, una pirámide de cartulina de 15 centímetros de base que afilaba las cuchillas de afeitar usadas, logrando que recuperasen su cualidad original. La curiosa similitud y existencia de estas construcciones en tantas civilizaciones llama la atención. ¿Habrá sido por la razón que mencionamos recientemente que así lo hacían? ¿O conocían el poder energético de las pirámides? ¿O hay algún otro motivo diferente? Bueno, hay una corriente, una hipótesis de gente que maneja más la parte de matemáticas, que menciona que toda civilización que llegue a un estadio de desarrollo matemático tiene como una correlación de que utiliza esa forma para expresar sus creencias. Por alguna razón estas civilizaciones, por un lado o por el otro, porque no todas las civilizaciones tienen los mismos estados de desarrollo, por supuesto, porque va a depender de su geografía y un montón de cosas más. Pero llegan a ese momento donde su desarrollo matemático es bastante importante y adquieren esa figura geométrica, que es la pirámide, y la plasman como forma de creencia para llegar a. Estos acontecimientos potenciaron la curiosidad por el uso de las pirámides, que fueron estudiadas por la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos o por instituciones de la extinta Unión Soviética, aunque los resultados fueron considerados materia reservada. Continuamos con este informe apasionante sobre el tema de las pirámides. También uno se pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de fuerza o conocimiento o de idea que desconocemos justamente llevó a que tantas civilizaciones hicieran sus construcciones, y muchas de ellas icónicas para sus propias culturas, en forma de pirámide? Vamos a verlo en esta segunda parte. Para los piramidólogos, el origen del conocimiento de los antiguos egipcios resulta algo confuso. La proliferación de pirámides, más de un centenar, a lo largo del Nilo, tampoco resuelve las preguntas planteadas por la utilización de la energía piramidal. ¿Es posible que conocieran el poder energético y hayan construido conductos dentro para que sus faraones lo aprovecharan? Muchas veces son o conductos propios para, en el caso, para la utilización del faraón, porque se creía, y esto es importante, que la vida no se acababa con la muerte, sino que tu verdadera vida iba a venir después de la muerte. Por lo tanto, había que asegurar, y de ahí el tema tan desarrollado de la momificación en los egipcios, de que tu cuerpo, incluso la estatua que a veces albergaba el Ba del faraón, permaneciera intacto. Muchos de esos conductos tienen relación con esa vida después de la muerte para el faraón, que actualmente no lo podemos entender, ¿no? Pues, ¿para qué vamos a tener esta cámara o para qué? Bueno, hay que verlo a nivel arqueoastronómico, a nivel de creencia, pero siempre en relación al faraón, quien era que iba a estar ahí. Esa iba a ser su morada, por lo tanto, todo lo que está construido ahí tiene una relación.
Existen varios estudios en la aplicación práctica del uso de las pirámides, más concretamente en la capacidad terapéutica de las mismas. Uno de sus máximos representantes es el Dr. Ulises Sosa Salinas, profesor máster e investigador del Instituto Superior de Ciencias Médicas de Camagüey y autor de varios libros sobre la materia, entre los que se destaca Energía Piramidal Terapéutica. En ellos argumenta los resultados satisfactorios obtenidos en más de 4.000 pacientes atendidos mediante esta técnica. La aplicación de la energía piramidal en la esfera de la salud está basada en el restablecimiento del balance energético de las personas enfermas. La literatura reconoce un amplio espectro de patologías tratables con esta energía. Estos increíbles efectos son solo una pequeña parte de los estudios en curso sobre el poder de las pirámides, un misterio que seguramente muy pronto será resuelto. Hay nuevos estudios, las nuevas tecnologías lo permiten, robots, y cada vez hay más. Sin duda yo creo que las pirámides todavía van a dar mucho más que hablar y es cuestión de que también las nuevas generaciones vengan con su impronta para poder trabajar. Bueno, continuamos en Zona Desconocida y los invitamos a seguirnos a través de las redes Zona Desconocida Facebook, Zona Desconocida YouTube y Zona Desconocida ZD en Instagram también. Hoy uno de los temas particularmente que tuvo que ver con la mansión Winchester está muy relacionado a los fenómenos parapsicológicos, básicamente paranormales también. Cuando hablamos de fenómenos paranormales, muchos de ellos, estudiados desde la parapsicología, podemos ver que tienen una directa relación con la mente humana. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque justamente la parapsicología que estudia los fenómenos paranormales intenta explicarlos básicamente desde una interrelación con la mente, pero no en forma consciente, sino que nosotros provocaríamos cierto tipo de fenómenos, pero desde el inconsciente. ¿Cómo? Bueno, justamente basado en un poder de la mente. Nosotros insistimos infinidad de veces en que nosotros tenemos un poder mental creador, co-creador, que tiene la capacidad de manifestar realidades, inclusive en tu propia vida. Pero muchos de esos fenómenos o muchas de esas cosas que nosotros provocamos son desde el inconsciente. Eso explica, por ejemplo, por qué es que hay situaciones que nosotros no queremos, pero sin embargo las hemos provocado también, porque también ahí juega un papel importante la mente inconsciente. Pero relacionándolo con los fenómenos paranormales, hay una pregunta que nosotros hacemos, los que investigamos estos fenómenos, cuando se nos presenta una denuncia de fenómeno inexplicado, es si hay adolescentes en ese lugar en donde se dio el fenómeno, o si hubo adolescentes en algún momento o participaron del fenómeno personas que tienen una edad dentro del rango de adolescencia. ¿Por qué? Porque así como nosotros tenemos un despertar en la adolescencia que implica también cambios rotundos desde nivel hormonal, psíquico, psicológico, emocional, también están los fenómenos disparados del ámbito paranormal o parapsicológico. Es decir, nuestra mente inconsciente produce fenómenos en forma disparada y no del todo ordenada, desordenada, obviamente sin que lo sepamos, y eso pasa mucho a nivel inconsciente en el momento de la adolescencia. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque una cosa que hemos visto es que muchas casas en donde hay fenómenos recurrentes están producidos por emociones humanas fuertes. Emociones humanas fuertes. Cuando hay emociones que se repitieron, ya sea densas, oscuras, en lugares donde hubo mucho sufrimiento, por ejemplo, también, vemos que quedan impregnados en esos lugares ese poder, ¿sí? Esas emociones, esas energías, quedan impregnadas en los lugares y eso produciría, según la parapsicología, los fenómenos
inexplicados y paranormales. Y muy probablemente esto se haya dado en la mansión Winchester que hoy mencionábamos. Pero acá hay muchos que dicen, pero sin embargo, por la propia explicación que mostrábamos en los informes de que podría estar relacionado con los espíritus de los indígenas o pobladores aborígenes de esas tierras que habrían sido eliminados mayormente por los rifles Winchester, esto explicaría o dejaría en evidencia de que existe otro ámbito espiritual o existe otro ámbito que no precisamente se explica de lo parapsicológico. Pero, ¿qué tal si acá la emoción que produjo la mayor parte de los fenómenos es la de la propia protagonista cuando fue sugestionada por esta medium que le dijo que lo que estaba pasando era que estaba siendo atormentada por estos espíritus? ¿Qué tal si se sugestionó justamente a raíz de esa propuesta que le dio la medium? Seguramente quede todavía en estudio, quede mucho por saber y descubrir dentro de esa zona desconocida. Nos despedimos hasta la semana que viene. La semana que viene vamos a tener dos temas interesantes: Amos del mundo, quienes dirigen el mundo, y la leyenda de Krampus. Nos vemos. Muchas gracias.